Por último, cabe preguntarse qué pasa si el sueño no es trascendente. Calderón, consciente de su naturaleza no revelada, lo concibe bajo el prisma de una alucinación donde los límites entre sueño y realidad son difusos. Así, en la gran Zenobia, aparece en escena Aureliano, un tirano de nuevo violento, vestido con pieles, que en una agitada duermevela en la que no distingue realidad y fantasía, exclama: espera, sombra fría, pálida imagen de mi fantasía, ilusión animada, no te consuma el viento si eres fantasma del pensamiento. No huyas, pero ¿qué es esto, cielos? En tantas confusiones duermo o velo, aunque en mí ya es lo mismo, cuando en tan ciego, en tan oscuro abismo, lo que dormido sueño despierto. Pues otra vez hay cielos, me parece que Quintilio a la vista se me ofrece, el laurel coronado, el rostro ensangrentado, y por varias heridas ardiendo horrores derramando vidas. Y con voz temerosa decía en angustia tan penosa: ves aquí mi laurel, mi cetro toma, que tú serás emperador de Roma. Cuya voz en el viento desatada, sombra fue de mi dicha imaginada, mas despierto o dormido, no soy quien tantas veces ha temido. No, sin grande misterio, Señor me nombro del romano imperio, cuya fuerte aprensión, cuya porfía me rinde una mortal melancolía, tanto que por no ver en las ciudades la pompa de soberbia majestades, vengo a habitar desiertos horizontes y a ser rey de las fieras en los montes. La presencia siguiente, real, de una rama del cetro que corona imperiales y el relato posterior de Astrea que narra la huida y muerte de Quintilio en estos mismos montes, refuerzan la idea de que la visión de Aureliano se ha visto duplicada tanto en el plano real como en el imaginario. El mismo procedimiento vuelve a tener el dramaturgo al final de la tercera jornada, cuando, para cerrar el círculo de la misión destructora de pasos de Manuel recurrente en Calderón, Aureliano encuentra la muerte a manos de Décimo. Otra vez, el sueño al que se rinde Aureliano construye una atmósfera de distinción entre sueño y realidad, sin que se sepa el contenido del sueño del tirano. Su evidente conexión con los preparativos de su asesinato, que son reales, generan una escena de terrible fatalidad que culmina efectivamente con su muerte. Espíritus que en eterna cárcel habitáis, después de dar con un tributo a la tierra, que debéis emparecer años. ¿Qué buscáis? ¿Qué pretendéis? Sombras que me perseguís, fantasmas que me queréis. Libio, yo te di la muerte, Astrea, yo te maté, por traidor, por engañosa, no traición, justicia fue, no tiranía, piedad, la muerte os ha dado. Hay cielos, pero ¿qué tengo? Ilusión del Señor, del sueño fue. La plasmación de los sueños, desde una perspectiva escénica, pasaríamos a la segunda, lo que enunciado antes, señala una división básica entre los sueños elaborados únicamente a través de alusiones verbales o aquellos otros que son el resultado de una escenificación. Casualmente, en una comedia como El Purgatorio de San Patricio, donde el género geográfico permite ciertas licencias escénicas, el sueño de Argerio tiene un tratamiento básicamente verbal a través de la introducción reiterada del relato onírico. Observando al pie de la letra los principios rectores del género, que en este caso mezcla elementos de tragedia de historia sagrada, la Sibila de Oriente sí recoge una materialización escénica del sueño del rey Salomón. Y cito: suena música, pones una cortina y debajo de un dosel aparece Salomón durmiendo y por lo alto, en una apariencia, sale una visión cubierto el rostro. La técnica del espacio verbal vuelve a aparecer en la gran Zenobia, donde el único punto de vista del protagonista Aureliano es el responsable de discurso alucinado donde la fantasía y realidad se confunden, exigiendo probablemente la aparición en escena de Quintilio ensangrentado. Y cito: pues otra vez hay cielos, me parece, que Quintilio a la vista se me ofrece. Responsable de abandonar en escena, como hemos visto antes, los símbolos imperiales. Desde luego, la cisma de Inglaterra, donde la visión política de Enrique VIII se reviste de mayor complejidad, porque aquí sí se lleva a las tablas el sueño de Enrique y sus consecuencias. La tragedia se abre con la notación ya señalada anteriormente, la vuelvo a repetir: tocan chirimías y corres una cortina, aparece el rey Enrique durmiendo delante de una mesa con regalo de escribir y a un lado Ana Bolena, que dice el rey entre sueños. Fin de la acotación. Indica a las claras cómo el dramaturgo se ha preocupado mucho de mostrar en escena la imagen del sueño del monarca y la presencia femenina de lo que para el receptor, espectador y lector, si quieren, es nítido, mientras que para el monarca solo es esa sombra
divina imagen bella sobre el usado deslucida estrella, empeñada antes de desvanecerse en borrar todo lo que escribe el rey. Después, el texto se encarga de aclarar con más exactitud la visión terrible del monarca, la naturaleza del escrito y la labor diabólica de la aparición. En suma, interesante mecanismo del dramaturgo que busca significar el sueño del soñador con intención de que su materialización sirva de guía para la exposición gradual de la tensión trágica. En este sentido, es vital la plástica estética del sueño para el devenir del drama que veremos a continuación. Por último, de los tres puntos que mencioné al principio en mi comunicación, el sueño, visto desde la perspectiva de su relevancia para la construcción dramática del drama, es visible sobre todo en obras como La Sibila de Oriente, La Cisma de Inglaterra otra vez o La vida del sueño. En el Purgatorio, la gran Zenobia tiene un desarrollo menor y una incidencia menos acusada en el desarrollo de la intriga. En La Sibila de Oriente, el sueño primero de Salomón, en el que se le asigna como misión la construcción del templo, funciona a la manera de detonante de los acontecimientos posteriores de búsqueda de sus materiales, la reina de Sabá y el cedro de Líbano. Se podría decir que el sueño es el origen narratorio del relato dramático. También, desde el punto de vista de la estructura global de la comedia, resulta interesante el segundo sueño de Salomón situado al final de la obra, por tanto con poco peso, pero con un carácter posibilista de segundas partes. Es decir, si La Sibila de Oriente muestra en esencia el apogeo cristiano de un Salomón joven, el sueño final, ceñido en su carácter profético a lo narrado en la historia bíblica, y cito: ¿quién tan sabio se ve tan ignorante? Porque el mayor agravio de la ciencia es errar el hombre sabio. Teme y teme castigos extranjeras mujeres de otra ley y de otro Dios, ama si quieres, que esgrima la cuchilla, que relámpagos cruce y rayos brilla, y te anegue el segundo diluvio que ha de sepultar el mundo. Parece anunciar desde la hipótesis estructural una posible segunda parte focalizada en el pecado de un Salomón maduro ante Dios. La vida es sueño, de nuevo, es un claro ejemplo de sueño que resulta esencial para el devenir de la tragedia. Todo sucede cuando el rey Basilio toma la determinación de descubrir la existencia de su hijo escondido, explicando a su vez las razones de tal decisión que arrancan de los nefastos augurios de su nacimiento y de la muerte de su madre. Su alumbramiento como monstruo en forma de hombre o víbora humana del siglo ha sido bosquejado innumerables veces en los sueños de su madre. Su muerte tras el parto y los signos nefastos que acompañan su nacimiento terminarán con su prisión en la torre. Pero otra vez es La Cisma de Inglaterra donde la articulación del sueño al inicio de la comedia tiene consecuencias cruciales para el desarrollo de la tragedia. Es indudable que el sueño de Enrique tiene una clara circularidad, una materialización no tanto estética, sino de tránsito de lo lírico a lo real. La visión de Ana Bolena al comienzo transforma las expectativas del lector, que pasa de buscar el conocimiento lineal de la historia al cómo se desarrolla en escena, siendo su desenlace conocido. De ahí que la atención se centra exclusivamente en cómo y en qué momento el dramaturgo va a presentar el encuentro entre Ana Bolena y Enrique VIII. Por la articulación del sueño, el espectador lector, si quieren, sabe a ciencia cierta que la coincidencia material en escena de ambos personajes va a traer consigo la enajenación mental del rey. Desde ese momento, incapaz de gobernar, capaz, sobre todo, de permitir, aun sabiendo su hierro, piense que me ha engañado, bolseo y le he quedado en su falso argumento satisfecho, y es que el fuego infernal que está en el pecho hace que ciega mi turbada idea, niegue verdades, mentiras crea. Es religioso de su reino. Esta pasión oculta, sensual, que Ana Bolena despierta con la misma fiereza que destruye de forma abrupta cuando Enrique descubre su infidelidad con el embajador de Francia, magistralmente esbozada en este sueño primerizo, es el origen de la causalidad mecanicista hacia la fatalidad, hacia ese final de guerra civil abierto, con que concluye la cisma. Cabe concluir, que digo ya, pues a partir de estas breves líneas que he esbozado, señalando cómo el sueño y la visión onírica son utilizadas por Calderón como un poderoso ingrediente para la caracterización de la culpabilidad del monarca y del tirano, y cómo le sirven al dramaturgo para resolver los orígenes, en muchos casos, del conflicto trágico. Sin duda, es un multiforme elemento válido para la construcción del drama, tanto en su aspecto visual más inmediato como en el aspecto de la razón de
máquina temporal.